El tema de llamadas al sistema será punto de convergencia de los conceptos que venimos nutriendo hasta acá. Espero poder hacerles ver cómo estos temas ganan relevancia y sentido al ver las llamadas al sistema. Como mencionamos antes, para poder administrar mejor los recursos de una computadora se utiliza un sistema operativo que debe adueñarse del hardware para cumplir sus objetivos. Esto significa que los programas de usuario no pueden acceder a los recursos directamente, sino que deben hacerlo a través del sistema operativo. Por ejemplo, si un programa quiere acceder al disco rígido o a cualquier dispositivo de entrada-salida, no puede utilizar las instrucciones de entrada-salida de la CPU porque están restringidas, como vimos, ya que el programa seguramente está ejecutando en modo usuario, no en modo kernel. Esto significa que no puede acceder directamente a los recursos de entrada-salida. Pero es necesario que los programas accedan a estos recursos. Por eso, el sistema operativo provee servicios a los programas para que puedan hacer uso de los recursos bajo el control del sistema operativo. Entonces, los programas pueden llamar a las funciones definidas en la API del sistema operativo para solicitar uso de estos recursos. Este grupo de funciones que componen la API del sistema operativo tienen el nombre particular de llamadas al sistema. En general, los programas de usuario no intentan acceder directamente a almacenamiento secundario, por ejemplo, a un disco rígido como dispositivo. Cuando uno quiere abrir un documento de un procesador de texto, el programa, el procesador de texto, no solicita el uso del dispositivo. En cambio, solicita apertura de un archivo. El archivo no es un recurso de hardware, porque no es un dispositivo, sino que es una construcción del sistema operativo, específicamente del sistema de archivos. Los archivos son ejemplos de los recursos de software que un sistema operativo implementa y administra. Es más rápido acceder directamente a un dispositivo que a través del sistema operativo, o digamos directamente a un recurso, porque las llamadas al sistema generan overhead, pero es necesario que sea así para que el sistema operativo mantenga el control sobre los recursos de hardware y de software y pueda desempeñarse como administrador. Por otro lado, los recursos de software del sistema operativo son muy convenientes. Nosotros podríamos crear una aplicación y nuestro propio sistema de archivos, pero los sistemas de archivos ya provistos por el sistema operativo son muy buenos y la mayoría de la gente no va a poder implementar uno mejor. En este caso sí conviene y es más rápido y eficiente usar los recursos provistos por el sistema operativo que hacer desarrollos propios. Es como cortarse el pelo uno mismo o ir al peluquero o intentar cambiar la instalación de agua de una casa uno mismo sin ser plomero o dejar que lo haga un experto. Solo que algunos sistemas operativos nos ofrecen sus servicios de manera gratuita y confiable. A medida que avance el curso, iremos viendo en más detalle los servicios que el sistema operativo provee y que hacen aceptable el overhead de tener que usar llamadas al sistema para acceder a los recursos de una computadora. Decir que las llamadas al sistema introducen overhead es, en definitiva, decir que el sistema operativo es overhead, y es cierto, y es por esto que el sistema operativo tiene que ocupar pocos recursos para sí mismo y ser lo más eficiente posible en todas sus funciones, para justificar su presencia en la máquina, para que el dueño del equipo pueda comprobar que es una buena decisión tener ese programa residente. De otro modo, sería como contratar un chofer para nuestro vehículo que se olvida el freno de mano puesto al andar, o que en general tiene conductas que no son cuidadosas de la inversión. En general, las llamadas al sistema no se invocan directamente porque el lenguaje nativo es el de máquina. Tendríamos que escribir las llamadas en Assembler. El sistema operativo, así como hace Mercado Pago, Google Cloud y tantos sistemas que ofrecen su API,
nos provee librerías cliente para lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, Linux provee librerías para C y se desarrollaron para muchos otros lenguajes, supongo que todos los que pueden compilar en Linux. Estas librerías cliente también reciben el nombre de wrappers, que significa envoltorio, porque envuelven o encapsulan la complejidad de la llamada al sistema en assembler dentro de un lenguaje de mayor nivel. En otras palabras, los wrappers implementan las llamadas al sistema, son la API del sistema operativo en otro lenguaje. Acá me confundí y me viene bien, para que quede muy claro, acabo de decir que los wrappers implementan las llamadas al sistema, pero en realidad las llamadas al sistema las implementa el sistema operativo. Lo que los wrappers implementan son las llamadas a las llamadas al sistema. ¿Sí? Es la forma de invocar la llamada al sistema. Eso es lo que los wrappers lo implementan en otro lenguaje, en un lenguaje de más alto nivel, y hacen la llamada al sistema internamente el wrapper. ¿Sí? Ahora más adelante lo vamos a ver en más detalle. Entonces, cuando estamos programando en C, realmente no nos damos cuenta de que estamos usando llamadas al sistema porque estamos usando los wrappers y a veces ni siquiera eso, sino otras funciones de librerías de más alto nivel que internamente usan los wrappers. Por ejemplo, todos escribimos programas sin preocuparnos de los detalles de los dispositivos de entrada-salida. Imprimimos en pantalla utilizando cout, write o printf sin preocuparnos en absoluto sobre los detalles de la placa de video, cómo utilizarla, dónde está conectada, si es integrada o discreta. Cuando usamos la función write, printf o cout, estamos usando funciones que internamente hacen una llamada al sistema a la función write del sistema operativo, que se encarga de escribir en un dispositivo de entrada-salida. Lo mismo pasa si queremos escribir en un archivo, por ejemplo utilizando fprintf o fwrite. Internamente estas funciones hacen la llamada al sistema write, porque también se está buscando escribir en un dispositivo de entrada-salida. En este fragmento de código, que yo lo tengo listo para compilar y ejecutar, podemos ver el uso de la función write, que es envoltorio, wrapper o función de librería cliente de la llamada al sistema write, que como ya les dije, se usa para escribir el contenido de un buffer en un dispositivo de entrada-salida. Voy a remarcar que este write no es la llamada al sistema porque tendría que invocarla en assembler, sino es el wrapper en C. Para entender qué son los parámetros que toma la función write, debemos ver la especificación de la interfaz, su declaración, que está muy convenientemente en el sistema de documentación MAN. Las funciones que son librería cliente de llamadas al sistema se encuentran en la sección 2 del manual, como podemos ver acá. Aprovecho para aclarar que acá donde dice núcleo se refiere al kernel, no a la CPU. Así que sabiendo esto podría poner man2write. Pero supongamos no saber, entonces pongo man_write, ya que estamos, y me da una página que habla de enviar mensajes a un usuario. No es lo que busco. Entonces, ¿qué tengo que poner? Man-fwrite. Y esto es para hacer una búsqueda. Y ahora sí veo que tengo una página en la sección 2 que me permite escribir un descriptor de archivos, según dice, que es un concepto que tal vez veamos en sistema de archivos, pero por ahora hay que entenderlo como escribir en un dispositivo de entrada-salida. Vamos entonces a man2write y podemos ver que hay que incluir el archivo de encabezados unistd y la declaración de write, su interfaz, que devuelve un entero, y sus parámetros, que son un descriptor de archivo, que ya les dije que no entraremos en detalle, pero les comento que
número 1 que tenemos acá corresponde a la pantalla. Otros números pueden llevar a otros dispositivos. Siguen el, el buffer escribir o en realidad un puntero al comienzo del buffer, o sea, la dirección de memoria donde comienza el buffer, y la cantidad de bytes a escribir en esa dirección. Eso es lo que está descrito aquí en inglés, ¿sí? En este punto ustedes ya vieron algunas páginas de manual, pero voy a aprovechar para mostrarles bajo una nueva perspectiva ahora que conocen lo que es una API. Pueden ver el parecido que hay con la documentación de la API de Mercado Pago. Si prestamos atención, acá tenemos cómo se debe usar la función, cómo llamarla o invocarla, y una descripción también se muestra, se habla del valor de retorno y los errores que puede devolver. Más abajo habla de conformidad a estándares de interfaz, lo cual haría que un programa escrito respetando esta interfaz también puede utilizarse sin modificaciones en otros sistemas operativos que implementan esta interfaz como eh, el Unix System 5 Release 4 o BSD 4.3 o cualquier sistema que cumpla con el estándar POSIX.1 o 2001. Siguen algunas notas de implementación. Les voy a resaltar esta que dice eh, en Linux, write y otras llamadas al sistema similares, o sea que estamos en lo correcto, estamos viendo las llamadas al sistema, el tema de llamadas al sistema, e indica la cantidad máxima de bytes que puede transferir cada vez que se invoca la función y aclara que esto es válido en sistemas de 32 y 64 bits. ¿Para qué sirve que les muestre esta página del manual? En primer lugar, yo lo veo como el espiral del que les hablé a principio de año. Revisitamos temas bajo distintas luces, con distintas perspectivas, que ayudan a reforzar los conceptos. No es lo mismo ver una foto de una cara que ver varias fotos de distintos ángulos, o que ver un video, ni que estar en presencia de esa persona, ni que interactuar con esa persona. Del mismo modo, estas experiencias con los conceptos involucrados en el funcionamiento de un sistema operativo, confío que los ayudarán a identificar mejor los componentes de los sistemas que ustedes analicen en el futuro, ya sea un sistema planetario, biológico o informático, para poder diagnosticarlo, repararlo, mejorarlo, presupuestarlo, rediseñarlo, etc. Hay otras notas sobre detalles de implementación de la llamada al sistema que cobran relevancia no en nuestro ejemplo de Hola Mundo, sino cuando uno debe desarrollar sistemas serios y robustos. No considerar el el límite de transferencia de bytes puede hacer fallar una aplicación de una manera que sea difícil de diagnosticar o depurar. Por ejemplo, hago un programa para editar imágenes y a muchísimos usuarios les funciona bien durante mucho tiempo, pero de pronto en algunos casos comienza a fallar y vemos que es cuando se intentan guardar archivos de tamaños superiores a aproximadamente 2 gigabytes. Si pasa esto, es posible que sea por no haber estado consciente de esta limitación que está documentada junto con la interfaz. Si al momento de desarrollar el software se les pasó esto por alto, ¿cuánto creen que les va a costar encontrar el problema una vez que el software estuvo andando muchísimo tiempo? Podría ser un trabajo enorme y hasta entonces perdieron clientes y dinero o el trabajo. Entonces, espero que de este paseo por MAN vean que es importante leer la documentación completa de las funciones o servicios que se usan en los programas. Es lo mismo que les digo con la lectura de los enunciados de los trabajos prácticos. En el futuro, esos trabajos prácticos pueden ser especificaciones de algún sistema o función que ustedes deben implementar, y si no tienen la disciplina de leer cada letra, es casi seguro que la implementación será defectuosa, les llevará más tiempo y desgastarán a sus superiores y colegas y al cliente con preguntas que no estarían haciendo de haber leído a conciencia. Ahora que ya sabemos para qué sirven, cómo se utilizan los parámetros de la función, podemos ver lo que tenemos acá. ¿Sí? El primer parámetro, el descriptor de archivo, es 1, que es la salida estándar, que es la pantalla en este caso.
aquí está la cadena que queremos escribir, que se pasa como un puntero a un buffer. Y la longitud es 8 porque el carácter de apertura de signo de exclamación, que está acá, ocupa 2 bytes porque es UTF-8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el salto de línea, pero este ocupa 2 bytes, entonces por eso hay que poner 8. Y esto lo podemos compilar y ejecutar. ¿Cómo se llama este programa? 1.1. Aquí tengo un problema de permisos. Esto lo podríamos ver más adelante. Esto es porque no tengo permiso para escribir en esta carpeta. Y sigo así. Entonces voy a compilar y ejecutar acá. Y aquí tenemos el resultado, ¿sí? Podemos ver que el código este funciona. Voy a corregir los permisos antes de seguir el video porque voy a necesitar utilizar y compilar programas y es mejor que lo haga en la carpeta 1.2. Bueno, aquí ya lo tengo corregido, así que si pongo gcc puedo ver que ejecuta. Podemos cambiar un... tengo un archivo de sobrelectura. Sigo con los problemas de permisos. Ahora le voy a cambiar la cadena. Pongamos chao. Lo guardo. Pongo gcc de nuevo. Y aparece chao, ¿sí? Bien, entonces aquí está la ejecución del fragmento de código que les estaba mostrando en esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos una ilustración del proceso que toma lugar cuando se realiza una llamada al sistema. Veamos un poco de la mecánica de las llamadas al sistema. Un programa de usuario quiere escribir unos caracteres en un archivo o pantalla, por ejemplo, utilizando write como el código de la diapositiva anterior. Entonces, esta función write hace la invocación a la llamada al sistema write en assembler, ejecutando una instrucción, por ejemplo, int 0x80 si estamos en arquitectura x86 de 32 bits, que genera una interrupción por software, o sea, una excepción, a propósito. Al generar la interrupción se pasa automáticamente a modo kernel y atiende el sistema operativo que guarda contexto y al interpretar el parámetro 0x80 ejecuta la ISR que corresponde a las llamadas al sistema. Y luego de un proceso ejecuta o sea, de una serie de pasos, ejecuta la llamada al sistema write, es decir, escribe en el dispositivo de entrada-salida solicitado, ¿sí? Al finalizar, restaura contexto, pone el CPU en modo usuario y permite al programa continuar la ejecución. Abajo les muestro algunas instrucciones interesantes, por ejemplo, int, que se utiliza para generar la excepción. Int recibe un parámetro con el número de excepción que se quiere generar para buscar en la tabla de la ISR. Según ese número es la función que se ejecutará luego. Si ponemos el parámetro 0x80, que es parámetro hexadecimal, ¿no? Irá a la ISR de las llamadas al sistema. Si ponemos 81, no sé qué será, pero no irá a las llamadas al sistema. También está IRET, que es la instrucción que el kernel usaría para volver de una interrupción a la ejecución del programa que estaba antes. En la arquitectura x86 de 64 bits, en vez de int e IRET, hay instrucciones más específicas, syscall y sysret.
Notar, por ejemplo, que el 0 que tiene sysret a la derecha significa que solo se puede ejecutar en modo kernel. En cambio, syscall tiene un 3, o sea que está hecho para llamarse de modo usuario, lo cual es correcto porque las llamadas al sistema se hacen desde modo usuario. Entonces, esta instrucción tiene que estar permitida eh, en ese modo. No está en la imagen, pero lo mismo se aplica para, para iret, lo cual también es correcto porque como las interrupciones se manejan en modo kernel, estas instrucciones para retornar se deben ejecutar en modo kernel. Ahora que vimos este panorama general, entremos un poco más en detalle y nos vamos a poner bastante técnicos. Si se pierden con conceptos como Program Counter o ISR, les recomiendo que los repasen, tal vez hacer incluso un glosario de todos los términos que no tienen claros y vuelvan a ver el video para poder seguirlo. Al entrar en estos detalles, tomaremos algunas ramas e ignoraremos otras. Para algunos puede parecer muy interesante, pero se van del alcance de la materia. Lo que quiero mostrarles es que tienen conceptos como para profundizar, leer el código fuente del kernel y el nivel de detalle en el que hemos entrado no es liviano. El hecho de que les diga que tienen los conceptos no significa que lo leerán de corrido como si fueran subtítulos en una película. Es complejo y puede requerir repasos y relecturas, pero les aseguro que en este punto, si incorporaron los conocimientos previos de las clases, están en condiciones de entender algo e investigar y seguir aprendiendo. Y espero que se den cuenta de esto porque representa un crecimiento. Para saber más sobre llamadas al sistema, veamos la documentación en man. Con man2intro veremos la introducción a las llamadas al sistema del manual del programador de Linux. Está todo en inglés, pero les voy a traducir algunos fragmentos relevantes. Dice que la llamada al sistema es un punto de ingreso en el kernel de Linux. Esto se debe entender como servicio. Lo que ya dijimos, que las llamadas al sistema no se invocan directamente, sino a través de wrappers que realizan los pasos requeridos y hacen que invocarlas sea como hacer llamadas a funciones normales de una librería. Y quiero resaltar, para explicar después, la palabra que usa acá, trapping, que es usar una instrucción especial de la CPU para pasar a modo kernel. Esa instrucción depende de la arquitectura y nosotros vimos int y syscall para x86 de 32 y de 64 bits respectivamente. Luego sigue, en muchos casos el envoltorio de la librería de C hace nada más que colocar los argumentos y el número de llamada al sistema en los registros donde el kernel los espera encontrar, es decir, donde los requiere, pasar a modo kernel, nuevamente dice trapping a modo kernel, luego de lo cual el kernel realiza el trabajo, el verdadero trabajo, el trabajo real de la llamada al sistema, y finalmente establecer un mecanismo de informe de errores si la llamada al sistema invocada devuelve un error al regresar a modo usuario. También nos dice que si queremos una lista de las llamadas al sistema, veamos la página de syscalls, la página de manual. Eh, Más adelante dice que hay veces que la librería no implementa un wrapper para la llamada al sistema que nosotros estamos buscando. Entonces, en esos casos, el programador puede invocar manualmente la llamada al sistema usando la función syscall. Vamos a seguir esto entonces y veamos man syscalls, a ver qué tiene, que lo que decía era la lista de llamadas al sistema. Bueno, acá nos dice que la llamada al sistema es la interfaz fundamental entre una aplicación y el kernel. También repite cosas que ya vimos
eh, y que en general el nombre del wrapper es el mismo que el de la llamada al sistema que invoca por simplicidad. Y luego viene un listado de llamadas al sistema cerca del final está el write que usamos de ejemplo. Acá hay varias funciones que usaremos más adelante, como exit, execv, esta lo vamos a ver en la teoría. Em, ¿Qué más hay? Fork, getPid, get, getppid también la vamos a mencionar. Wait también tiene que estar por acá. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Si quieren saber alguna vez si determinada función es un wrapper de llamada al sistema o conocer el listado de todas las llamadas al sistema, este es el lugar para buscar. Acá en las notas empieza a hablar de un número de llamada al sistema, así que aprovecho para explicar que las llamadas al sistema tienen nombres y eso es interfaz hacia el humano, pero al kernel le resulta más fácil trabajar con números, entonces el kernel las identifica así, por números. Y hay una correspondencia entre el nombre y el número. Acá nos indica dónde están los números para cada llamada al sistema eh, en el archivo este unistd.h. Así que vamos a verlo. Bueno, lo que tenemos acá es una directiva que va a incluir un archivo dependiendo de la arquitectura, ¿sí? Si es x86 es este, y si es x86 de 64 bits va a ser este. Veremos los dos. Para no recorrer mucho, busquemos solamente la llamada al sistema write que venimos viendo. Notar que este archivo tiene constantes que comienzan con NR y el nombre de la llamada al sistema, ¿sí? Por ejemplo, en 32 bits el número 4 corresponde a write, mientras que en 64 bits es el número 1 el que corresponde a NR write, ¿sí? Es la llamada al sistema write. También hay sitios donde están estos números, por ejemplo, syscall.sh. Tengo que elegir acá arriba la arquitectura y podremos ver si coinciden los números de las llamadas al sistema en las dos que revisamos. En la de 64 bits es la 1 y en la de 32 bits write es la 4, así que sí, coinciden. Ahora, este sitio nos está dando más información. Estoy viendo una tabla que además de número de llamada al sistema y nombre, tiene nombres de registros en las columnas. ¿Qué es esto? Es parte de la especificación para realizar la llamada al sistema, parte de la especificación de la interfaz. Lo que dice acá es que para invocar write hay que poner 4, el número de llamada al sistema, digamos, en el registro EAX, el número de descriptor de archivo en el registro EBX, que es el primer argumento de write. El segundo argumento de write sería el puntero al buffer en el registro SX y la cantidad de bytes a sacar del buffer en el registro EDX.
No vamos a describir en 64 bits porque es igual, solo cambia el número de la llamada al sistema y los nombres de los registros. Esta información también está en la página de manual de syscall, que la habíamos mencionado y teníamos pendiente para ver. Vimos syscalls en plural, esta que veremos ahora es la página en singular. Syscall es una función que es como un wrapper genérico para por ahí algún caso en los cuales no haya un wrapper específico para la llamada al sistema que queremos hacer en la librería, ¿sí? Esto ya lo anticipa la página de manual de intro. En la sección de notas, recuerden que ya lo dijimos hace un ratito, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera una llamada al sistema en el kernel para la cual no se implementó una función de librería cliente, un wrapper, ¿sí? Podríamos usar esta función, syscall, a modo de wrapper genérico para no tener que invocar la llamada al sistema directamente en Assembler. Creo que nosotros jamás lo usaremos más que con fines didácticos, que es seguir analizando el sistema de llamadas al sistema. Acá nos avisa que syscall se encarga de guardar y restaurar contexto y pasar también el código de error o al, eh, al retornar de la llamada al sistema si es que hubiera un código de error. Entonces, volvamos brevemente a mandos intro y repasemos el procedimiento para hacer una llamada al sistema que está acá en los pasos que hace un wrapper. Primero dice que hay que colocar los argumentos de la llamada al sistema en los registros y luego pasar a modo kernel, hacer el trap a modo kernel. ¿Y cómo se pasa a modo kernel? Para hacer este pasaje, este cambio de modo de operación de la CPU, hay que usar una instrucción específica de la CPU o arquitectura que estamos usando. Y volviendo a la página de syscall, encontraremos en esta tabla que está acá cuál es esa instrucción, como les dije, según la arquitectura para la cual estemos programando. Entonces, en esta columna tenemos las arquitecturas y en esta está la instrucción que hay que llamar para ejecutar, para pasar a modo kernel, ¿sí? Podemos ver que coincide con lo visto en la diapositiva anterior, acá, sí, que en x86 o i386 hay que ejecutar int0x80 y en la arquitectura x86-64 hay que ejecutar syscall, ¿sí? Tal cual como se vio aquí. Y acá voy a aprovechar para hacerles notar el nombre de la instrucción que se usa para generar la excepción en ciertas arquitecturas, como por ejemplo M68K o NIOS 2 o Super H, que es trap. ¿Les recuerda algo? Vamos a volver acá a la página de intro, acá donde dice Trapping to Kernel Mode. Cuando usa el término trapping, se refiere a esta instrucción, ¿sí? A trap. Una traducción medio literal de Trapping to Kernel Mode podría ser usar la instrucción trap para pasar a modo kernel. Pero, como podemos ver, la instrucción trap es específica de algunas arquitecturas. No vale en cualquiera, ¿sí? Desde ya en i386 y en x86-64 vimos que es syscall y aquí podemos ver que hay una variedad de funciones, de instrucciones para realizar esta tarea. Entonces, Trapping to Kernel Mode es una forma de decir, pero la traducción práctica útil
sería tal vez simplemente pasar a modo kernel, ¿sí? Sabiendo que hay una instrucción específica en cada arquitectura para hacer esto. Quería explicarles esto porque se encuentra en bibliografía y documentación esta frase y me pareció conveniente que ustedes sepan exactamente a qué se refiere. Es como una frase que quedó instalada que puede ser confusa para quienes se están iniciando en el tema, pero es mucho peor cuando hay una mala traducción al español. Una traducción de trap es trampa. Y entonces, en las peores traducciones técnicas se encuentran frases como trampear o trampa en modo kernel, que puede ser bastante confuso. Y, y es importante que ustedes puedan entender de qué se trata porque acá la verdadera trampa es la traducción o la falta de conocimientos al momento de intentar explicar algo. Hay veces que una persona que no sabe mucho de un tema y lee un texto no llega a entender a causa de su falta de conocimientos, de conceptos previos, ¿sí? Pero también hay otras veces que esa persona no llega a entender por falta de conocimientos del autor, porque no le alcanza para hacerse entender o no tiene suficiente profundidad en los conceptos. En esto último pienso cuando leo estas traducciones como trampa en modo kernel. Y entonces voy a aprovechar acá para llevarlos hasta esta diapositiva, donde también les dejo una tarea integradora de todo lo que venimos viendo hasta acá. Son unos artículos para que lean de manera crítica, contrastando el contenido con lo aprendido hasta acá en esta materia. Lo ideal sería que hagan un análisis profundo, párrafo por párrafo, y discutirlo en el grupo idealmente o en clase también puede ser. Si, si pelean con la pereza mental y me hacen caso en esta tarea, van a lograr un verdadero aprendizaje y van a experimentar una de las tantas formas de aplicar los conocimientos adquiridos en esta materia en la vida cotidiana y el ejercicio académico y profesional. Y esto les va a permitir encarar mejor el estudio de estos temas y todos los que siguen en la materia. Yo creo que es una experiencia muy valiosa para quien la pueda aprovechar. Los temas de los artículos son variados, por ejemplo, incluyen seguridad informática y solución de problemas de hardware y deberían ser muy interesantes para estudiantes de ingeniería en sistemas. Hay algunos conceptos de estos temas que no los van a entender en este momento, pero quizás se van a abordar eh, en la clase siguiente o quizá en el otro semestre y les va a servir ir leyendo como para ir teniendo una idea de lo que viene o cuando se les presente la definición del concepto, cuando lo abordemos en la materia, eh, se les va a representar el uso práctico. Ahora, volvamos a la tabla en Syscall. También tiene columnas que nos indican en qué registro hay que poner el número de la llamada al sistema y en qué registros la llamada al sistema devolverá los valores de retorno y códigos de error en caso de que haya. Luego de más notas, que seguramente son importantes a la hora de usar esta función, sigue la tabla de parámetros o argumentos, donde para cada arquitectura nuevamente especifica los registros de CPU en los cuales hay que ubicar los parámetros que la llamada al sistema necesita. Por ejemplo, en i386, EBX, SX, EDX y SI. Podemos verificar si estos valores coinciden con lo que vimos en el sitio web syscall.sh. Sí, EBX, SX, EDX, ESI. Entonces, si hubiera una llamada al sistema que no tiene wrapper y yo lo necesito usar, puedo buscar el número de llamada al sistema y sus parámetros e invocarla usando esta función syscall en vez de hacer la llamada en assembler. Quiero hacerles notar acá
que estamos hablando de una función de librería. Cuando yo digo syscall, ¿sí? Es una función de librería, es un envoltorio que se llama syscall. Porque anteriormente también vimos una instrucción de CPU que se llama syscall, ¿sí? Se llama igual para la arquitectura x86-64 que está acá y por supuesto también está acá, ¿sí? Entonces ahora cuando yo les digo syscall me estoy refiriendo a esta, a la función, no a la instrucción de CPU. ¿Por qué no usar directamente assembler? Porque les comento que C les permite embeber assembler. Ya vamos a ver más adelante. Uno va escribiendo en C y puede directamente empezar a escribir en assembler y después seguir escribiendo en C. No se escribe directamente en assembler porque assembler es dependiente de la arquitectura, como vemos acá. Entonces, si yo pongo código assembler y cambio de arquitectura, voy a ver, voy a tener que ver qué registros eh, y qué instrucciones hay que usar y cambiar el código fuente, cambiar el programa. En cambio, si uso el envoltorio syscall, solo voy a tener que recompilar, porque syscall acomoda automáticamente los registros necesarios. Esto tiene algunas excepciones que la documentación también marca, es decir, a veces, incluso llamando a syscall, vamos a tener dependencias de arquitectura. Pero en los casos en que no haya dependencias, ya sabemos por qué conviene. Acá me gustaría ir introduciendo el concepto de capa de abstracción, que volveremos a ver más adelante. Podemos decir que syscall y en general los envoltorios son una capa de abstracción de software frente a la llamada al sistema. La llamada al sistema es siempre dependiente de arquitectura y con los envoltorios se intenta agregar una capa de software que contiene funciones que hagan las llamadas al sistema pero que tengan menos o ninguna dependencia de arquitectura para abstraernos, para separarnos de esos detalles de hardware y poder hacer los programas más compatibles, o sea, más baratos, que funcionen en varias computadoras sin tener que hacerle cambios. Que si sale una nueva arquitectura, no tenga que cambiar el código fuente. Entonces, en vez de programar en Assembler, yo voy a tratar de programar en lenguajes de más alto nivel para abstraerme, para separarme del hardware, para independizarme de la arquitectura. Entre otras cosas, ¿no? Las capas de abstracción son un tema común en sistemas y no siempre abstraen de hardware. Más allá de las capas que se ven en sistemas operativos, se usan capas de abstracción, por ejemplo, cuando se usan bases de datos para que el código de la aplicación sea independiente del motor de base de datos empleado. Esto quiere decir que una aplicación pueda usar distintos motores de base de datos, es decir, intercambiar motores de base de datos sin tener que cambiar el código. Si estuviéramos hablando de sistemas operativos y no de aplicaciones de usuarios, diríamos que soporta diversos drivers de base de datos. Los drivers son capas de abstracción. Ahora entraremos al código fuente del kernel de Linux para ver la implementación de una función de la librería cliente, la de write, que venimos viendo hace rato ya. Quiero aclarar que la librería cliente no es kernel, pero se distribuye junto con él para evitar errores. Es decir, los desarrolladores del kernel directamente hacen la librería cliente para que otras personas no tengan que hacer su propia librería cliente. Esto es lo que ya vimos que pasa con otras APIs, ¿sí? Por ejemplo, la de Mercado Pago que vimos, o las de Google, en los cuales eh, el mismo desarrollador, el mismo proveedor del servicio en este caso, desarrolla las librerías clientes, ¿sí? Porque como ellos son los que mejor saben cómo funciona su servicio, son los más indicados para desarrollar las librerías clientes también. Y esto también les dije
respecto de los drivers de hardware, que quién es eh, la, la- la- la persona ideal, o digamos el grupo o la empresa ideal para desarrollar los drivers de un disco rígido o de una placa de video, es el fabricante del disco rígido o de la placa de video, ¿sí? Porque es el que sabe bien cómo funciona. La organización del código fuente de Linux tiene una complejidad altísima, en parte por su arquitectura que se dice monolítica y además por la gran cantidad de funciones que debe desempeñar. Hay un sitio que es un navegador del código fuente de Linux que facilita mucho la exploración de las funciones y sus relaciones. Vamos a empezar por el archivo donde está definida la interfaz de llamadas al sistema de Linux. Está viendo que no sea un robot, yo creería que no soy un robot, pero ahora la página me va a asegurar, ya me quedo tranquilo, no soy un robot. En una diapositiva anterior de API les dije que veríamos como ejemplo los archivos de encabezado, que es donde se declaran las funciones de una API para ser incluidas en un programa. Bueno, acá está. Esto es syscalls.h, que según el mismo comentario del archivo dice interfaces de llamadas al sistema de Linux independientes de la arquitectura. En este archivo están todas las declaraciones de las llamadas al sistema de Linux. Este es el menú del restaurante que nos dice cómo pedir cada plato que ofrece. Busquemos acá la interfaz de Write. Es esta que está acá, que dice syswrite. ¿Sí? Más adelante les diré por qué el prefijo sys. Acá les voy a mostrar las ventajas de Elixir. Estos nombres son enlaces a otras referencias en el código. Entonces, cuando hago clic, me dice dónde más aparece, por ejemplo, que está definida como función en dos archivos. Vamos a ver el de nolibc. Vamos a sys.h. Acá será interesante también leer los comentarios del principio. Creo que tenemos conceptos suficientes como para entenderlos. Les voy a traducir. Este archivo contiene o tiene las definiciones de llamadas al sistema, las que están en la sección 2 del manual. Si quieren saber lo que es nolibc, van a tener que investigar por su cuenta porque nos desvía demasiado. Sigo traduciendo, voy a omitir algunas partes menores. Las funciones en este archivo solamente describen llamadas al sistema. Se las declara estáticas para que el compilador usualmente decide insertarlas, pero también está permitido pasar un puntero a una de sus instancias. Cada llamada al sistema existe en dos versiones. Por un lado, la llamada al sistema interna, que coincide con la interfaz de llamada al sistema a nivel del kernel, que a veces puede diferir levemente de la documentada en libc, que es la librería cliente de C. Estas son las que tienen el prefijo sys. Y por otro lado, las exportadas, las llamadas al sistema exportadas, cuyas interfaces deben coincidir con lo documentado en las funciones de la sección 2 del manual, que es lo que las aplicaciones supuestamente esperan. Es decir, que son las funciones que implementan la interfaz publicada, exportada, que es la interfaz que las aplicaciones esperan que se cumpla. Estas funciones o llamadas al sistema dependen de las internas. Perdón, voy a buscar write.
Este es syswrite. Aquí está. Eh, Ahora veo aquí y más abajo veo que está la definición de write que internamente llama a syswrite. Según lo que leímos en el comentario anterior, ya deberíamos saber por qué es así. Esta función write es la implementación del write que utilizamos en nuestro programa de ejemplo, del write del cual venimos hablando en las diapositivas, de lo que vemos en man2 write, es decir, de la función cliente de C de la llamada al sistema write. Esta es la función cliente. No voy a quedarme mucho acá, la sigamos y vemos que llama a syswrite y esta, a su vez, que está acá, syswrite, llama a mysyscall3 y le pasa los mismos parámetros que recibió write más el número de llamada al sistema que está definido en esta macro o constante de compilador llamada nrwrite, que ya vimos antes dónde está definida, ¿sí? En el archivo, a ver si lo tengo abierto todavía. Bueno, en este, ¿sí? En el unistd, dependiendo de cuál arquitectura que esté usando yo, está definida aquí, ¿sí? Esta constante es. Acá se ve clarísimamente el concepto de envoltorio, porque no hay procesamiento adicional. Es una función que llama a otra función y nada más. Entonces, cuando en nuestro programa llamamos a la función write, los parámetros vienen para acá y después vienen para syswrite y luego pasan a mysyscall3. ¿Pueden notar el overhead con todas estas llamadas? ¿Pueden sentir el overhead? Hasta aquí es todo lenguaje C. Ahora, cuando busco la definición de mysyscall3, veo que está definida en varios archivos que son para distintas arquitecturas de computadoras. Esto indica que es código assembler lo que vamos a encontrar, que es específico del conjunto de instrucciones que cada arquitectura o procesador maneja. Entremos en i386 primero. Acá estamos viendo assembler embebido en C. Esto es posible porque C permite incluir código ensamblador mezclado con C y se hace de esta manera que estamos viendo aquí, ¿sí? Lo que se ve es que los parámetros que, que recibe la función los está colocando eh, en registros. El parámetro num va a X y los restantes argumentos a los registros EBX, SX y EDX, que es exactamente lo que vimos en la tabla del manual de syscall y en el sitio syscalls.sh, ¿sí? Y luego de haber puesto los parámetros en los registros, viene la instrucción de assembler int con el parámetro 0x80, que es el parámetro que lleva a la ISR de las llamadas al sistema, generando una interrupción interna o excepción, número 0x80, que es 128 en decimal. Este es un ejemplo también de excepción generada a propósito, no como resultado de un error, eh, sino justamente para invocar las llamadas al sistema. Quiero remarcar que aunque estamos navegando el código del kernel, todo esto se ejecuta en modo usuario, porque estamos viendo librerías que son incluidas en los programas de aplicación. Esto ya se los expliqué anteriormente cuando estábamos, antes de entrar aquí a Elixir, cuando les dije que la librería cliente no es kernel y la razón por la cual se distribuye con el kernel, ¿sí? Esto es modo usuario, no es kernel. El diseño del sistema operativo hace que
estos programas, los programas de aplicación, nunca necesiten ejecutar en modo kernel. Así que todo lo que se incluye en ellos es código para ejecutar en modo usuario, incluyendo estas librerías que vienen con el kernel provistas por sus desarrolladores. Entonces, para ubicarnos, estamos en un lugar similar a cuando vimos la librería cliente de Ruby de la API de Mercado Pago. Les recuerdo, la API de Mercado Pago era web. Acá, la API es en lenguaje de máquina, digamos assembler, y es así. Y estamos en presencia de la librería cliente, que en vez de Ruby es en C, para que a esta llamada al sistema, que está acá, se la pueda llamar con una función de C como write, como la que describe man2write. O sea, así. En la analogía del restaurante, acá estamos hablando con el mozo, pidiendo el plato que elegimos. Y todo esto sucede en modo usuario. Hasta que viene la instrucción int, ¿sí? Que como vimos, acá, genera una interrupción o la excepción. Y ahí, como también ya vimos, viene el cambio a modo kernel necesario para que la ISR pueda ejecutar correctamente, ya que la ISR es código del sistema operativo. La ISR sí es código del sistema operativo, ejecuta en modo kernel, a diferencia de las librerías cliente. En esta ISR está implementada la llamada al sistema write. No es lo que estuvimos viendo, para que quede clarísimo, esto no es la implementación de la llamada al sistema write, sino la implementación del wrapper para C, de la librería cliente de C que se llama write. ¿Sí? No veremos la implementación de la llamada al sistema. Sería la que está detrás de la ISR, digamos. Sería demasiado detalle ya. Esto sería entrar a la cocina del restaurante a ver cómo se prepara el plato solicitado. Lo que sí les voy a decir es que dentro de la cocina, en la implementación de la llamada al sistema, la forma de trabajar puede cambiar, por ejemplo, según la versión del kernel, pero mientras no cambie la interfaz, todos los programas que usan esta interfaz, por ejemplo la de write, seguirán siendo compatibles. No, aquí les quiero remarcar que también estamos viendo la interfaz, ¿sí? Esta es la interfaz ya expresada en assembler, la interfaz en el lenguaje de las llamadas al sistema. Vayamos a x86-64 ahora. La implementación de MySysCall, la definición de MySysCall 3 en x86-64. Solo para comentarles que aquí también los registros coinciden con lo especificado en MySysCall y que la instrucción de assembler que hace el cambio a modo kernel para que atienda la ISR es syscall, ¿sí? Les dejo para ustedes esta inquietud. ¿Por qué en el código que vimos no aparecen las instrucciones iret ni sysret, que son para retornar de las interrupciones generadas aquí en la función MySysCall 3? Esto podríamos discutirlo en clase si ustedes toman la iniciativa. Deben leer 2.3, que es el apartado de llamadas al sistema. Ahora retomemos el ejemplo de uso de llamada al sistema write que les mostré en C en esta diapositiva y lo cambiemos para que use directamente syscall. Voy a copiar el archivo con otro nombre
así, syscall.c, y lo voy a abrir para modificar. Recordemos los parámetros de write, que eran el descriptor del archivo, para indicar a dónde se realiza la escritura. En este caso, 1 es la pantalla, una cadena y la cantidad de caracteres de la cadena. Voy a ejecutarlo una vez más para verificar que funciona. Ahí está, ¿sí? Dice chao. Ahora, ¿cómo hago para usar syscall? Veamos. Man syscall. El único ajuste necesario podría ser anteponer en los parámetros el número de llamada al sistema. Digo podría porque en syscall el orden de los parámetros es el orden en el que deben pasarse a la llamada al sistema. En cambio en write no tendría por qué respetar esto. Pero en este caso sí los respeta, así que va a funcionar. O sea, los parámetros que siguen al número de llamada al sistema en syscall son los parámetros en el orden en el orden en el que están acá. Write no tendría por qué respetar ese orden, pero sí los respeta, así que sí va a funcionar en este caso. Necesito ahora para poner aquí el número de la llamada al sistema write. Entonces, primero tendría que ir poniendo ya syscall aquí. Y aquí, como primer parámetro, tengo que poner el número de la llamada al sistema write. Tengo arquitectura de 64 bits en esta PC, así que usemos el archivo que vimos anteriormente. Esta no la quiero más. Que era este. Y bueno, tengo que ir a unistd64.h. Y veo que es el número 1. Ahora voy a compilar y voy a ejecutar. Este, en realidad lo hubiera querido dejar abierto. Ah, lo tengo abierto aquí. Entonces, tengo que poner el número de la syscall. Aquí es el primer 1. Y el segundo número pasa a ser el descriptor de archivo, o sea, el primer parámetro de la función write. Entonces voy a guardar y voy a compilar y ejecutar y veo que sigue funcionando, ¿sí? Y si uso otro número, si no pongo el número 1 y si pongo el 4, por ejemplo, y bueno, vamos a ver qué pasa. No da un error, pero veo que, bueno, en realidad no sé si da error o no. Veo que compila y ejecuta, pero obviamente no hubo impresión por pantalla porque pasé los argumentos a otra llamada al sistema. En este caso se lo pasé a una llamada al sistema que se llama stat, porque puse un 4 en la arquitectura x86-64, que corresponde a stat. Y por otro lado no tengo código para manejo de errores acá, así que si hubo un mensaje de error por parte del kernel indicando que hubo parámetros inválidos o cualquier otra cosa, no lo estoy viendo por eso. Pero lo que les quiero mostrar es que no se ejecuta write. Si no pongo el 1 aquí, no se ejecuta write. Notar que este uso de syscall es dependiente de la arquitectura porque estoy especificando el número de llamada al sistema. También veo en man, aquí más abajo, que puedo em, pasar, en vez del número de la llamada al sistema, puedo utilizar las constantes definidas
en los archivos si incluyo syscall.h. Si entramos a ver este archivo de encabezados, syscall.h, eh, podemos ver acá que en realidad está incluyendo, es una redirección, digamos, que está incluyendo el archivo este que ya lo habíamos visto nosotros, que termina, en el caso nuestro que tenemos la arquitectura de 64 bits aquí, en este otro archivo, ¿sí? Así que podríamos usar estas, estas constantes o macros, podríamos utilizarlos, ¿sí? O si no, vemos que también incluye bits barra syscall.h, vamos a ver qué son estos. Y vemos que este archivo de encabezados están los números, hay un mapeo, digamos, donde a cada constante definida en un ISTD, que son estas que están acá, se le asigna otra con un prefijo sys en vez de nr. Entonces, fíjense, esta que se llama nrFast cmpxchg, esta se llama sysfast. Vamos a ver write directamente. Bueno, ¿cuántas habrá? Voy a buscar más específico. ¿Sí? Entonces, a las constantes que se llama nrWrite se la define como sysWrite también. Entonces, podría usar, si hago los include de la forma en la que están acá, yo podría utilizar o el número o nrWrite o sysWrite. Vamos a hacerlo, ya usamos el número, ahora vamos a hacerlo de las otras dos formas, nada más que para ver que es igual. Entonces aquí tendría que poner es doble guión bajo nrWrite y voy a guardar, compilar y ejecutar. Me da el error porque, ¿qué pasó? Me olvidé lo que les dije de incluir el archivo que hay que incluir, que en este caso es este. Si yo incluyo este, ya no voy a tener el error. Me falló el truco de copiar y pegar. Vamos de nuevo. Sigue fallando. La tercera es la vencida. Ahora sí. Guardo, compilo y ejecuto. Y ahí está funcionando con NR. Y ahora, la última que falta sería ver y reemplazarla por syswrite, que este no tiene dos guiones adelante. La remarqué para no errarle. Bueno, sería poner aquí syswrite, ¿sí? Y vamos a compilar y ejecutar y ahí queda probado que funciona de las tres maneras. Ahora, quiero dejarles como inquietud a ustedes si al usar las constantes me estoy independizando de la arquitectura o no y justificar. Ahora, sigamos bajando un poco más de nivel y veamos cómo serían estos simples programas en Assembler. Voy a compilar usando GCC con algunos modificadores para que no genere el ejecutable, sino que me dé eh, el assembler y con algunos parámetros para que el código sea más simple. Yo lo tengo por acá.
cambiar una terminal limpia. Bueno, aquí el comando yo lo tengo guardado. Em, es este, solo que el nombre del archivo no es este, sino es syscall. Y el resultado de esta ejecución, del compilador, no va a ser el binario, ¿sí? No va a ser el a.out, sino una traducción a assembler. Vamos a ver. Le voy a borrar el a.out y voy a ejecutar y le voy a borrar el archivo este que es el generado para que no quede dudas. Entonces voy a ejecutar aquí. Vamos a hacer dir para que no quede duda. Y voy a ejecutar y voy a hacer dir de nuevo. Y vamos a ver que la diferencia es este archivo .s que, como les digo, no es el a.out, no es el binario, sino una traducción a assembler. Y vamos a ver qué contiene este archivo aquí. Bien, empecemos a analizarlo a partir de la etiqueta ls0. Aquí está la cadena que queremos imprimir, que en este caso es chau, le podríamos cambiar también. Vamos a la función main. Aquí está preparando la pila porque main es una función. Vemos una serie de nombres de registros. Esto es porque los argumentos, al llamar función, se pasan primero en ciertos registros. No es que se pasan directamente a la pila los argumentos, sino que primero se pasan en ciertos registros porque es más rápido que la pila. Y si los registros no alcanzan, entonces se sigue usando la pila. Este es el cuarto parámetro, la longitud, ¿sí? Este es el segundo parámetro, este es el descriptor de archivo. Vemos que no están ordenados los parámetros acá. Este este es un parámetro que es de la convención de llamadas a funciones, no es de syscall, y no voy a entrar en detalle aquí. En esta línea se está poniendo en RDX el puntero al buffer. En el registro RDX que está asociado al tercer parámetro en la convención de llamadas a funciones, ¿sí? Esto representa el puntero al buffer, o sea, a la cadena esta. Aquí está pasando un 1. Entonces, ¿cuál es el 1? Este es eh, el primer parámetro, que es el número de la llamada al sistema. Y aquí se hace la llamada a función, no la llamada al sistema. Recordemos que syscall es un envoltorio. Dice PLT porque es una librería dinámica. No está acá la dirección de memoria de la función, sino que tiene que ir a una tabla a buscarla. Funciona de manera similar a la IBT o IDT. Notar que saber cómo funcionan las interrupciones los habilita a entender más fácilmente los llamados a funciones en librerías dinámicas, que no veremos acá, pero si alguna vez necesitan, sabiendo esto, se les hará más sencillo de entender. También notar que si esto fuera la instrucción syscall, no la función syscall, sino la instrucción de assembler, acá diría syscall en vez de call, ¿sí? Porque esta es la instrucción. Ahora, esto que está acá es el return 0 de main. Para hacerlo más sencillo a seguir, para seguir este programa voy a eh, abrir acá el código fuente de C. Entonces este return 0 es lo que estamos viendo aquí. Y acá esto ya prepara la pila para el retorno de la función. Esto les explico como
como referencia nomás. Y aquí está el retorno de main, de la función main, eh, hacia la función principal que no le estamos viendo aquí. Entonces, lo que sí estamos viendo acá es en Assembler la llamada a la función syscall. Ahora veamos cómo sería el assembler para hacer directamente la llamada al sistema, que lo tengo preparado ya en un archivo aquí. Podemos ver que es similar a el assembler generado por la llamada función, solo que los registros no son los mismos, porque acá hay que usar los registros que dice la interfaz de las llamadas al sistema, porque aquí estamos haciendo una llamada al sistema. En cambio aquí, los registros que se usan son los registros de la convención de llamadas a funciones en C, porque se está llamando a la función syscall. La función syscall internamente hace la llamada al sistema con los registros definidos en la interfaz. Como ya vimos, la interfaz está especificada en man.syscall o del sitio web que, que habíamos visto, ¿sí? syscall.sh. Entonces, vayamos a ver en man la, la primera tabla, en man del syscall, la primera tabla. Nos dice que para la arquitectura que estamos usando ahora, que es de 64 bits, hay que usar la instrucción syscall y el número de llamada al sistema se pasa en RAX. Y de la segunda tabla vemos que los parámetros se pasan en el 1, el 2 y el 3 van en los registros RDI, RSI y RDX respectivamente. Y eso es lo que vamos a encontrar acá, ¿sí? En RAX el número de la llamada el número de llamada al sistema, que es el 1, porque estamos en la arquitectura de 64 bits. El descriptor de archivo, que era el 1 también, va a RDI. El puntero al buffer a RSI. Y el 8 en RDX. Y luego aquí vemos también la diferencia, que aquí está la instrucción syscall. No es la instrucción call hacia una función que se llama syscall, sino que esta es la instrucción de assembler, de CPU, syscall. Ahora veamos qué tal ejecuta. Vamos a, vamos a compilarlo y ejecutarlo. Eh, Eso lo tenemos que hacer con este comando. Bueno, este parámetro hay que pasarlo por la forma en la que está hecho el assembler. No quiero entrar en el detalle. Aprieto Enter y ya está compilado y vamos a ejecutar con ./a.out y vemos que se imprime la cadena que le habíamos pedido aquí, que es el hola. Yo lo podría cambiar. Podría ponerle chao también. En cuyo caso tendría que volver a compilar y ejecutar. Sí, ahí está. Entonces, em, esto también es un ejemplo de lo que hace la función que usan los envoltorios, que es esta, MySyscall3. En este caso, para x86-64, habíamos visto esto y también para 32 bits, ¿sí? Con el int 0x80. Entonces este código es un ejemplo de lo que hacen estas funciones, que es lo mismo que decir que este programa en Assembler hace lo mismo que los envoltorios, porque es la llamada al sistema. O sea, hace lo mismo que este, hace lo mismo que el, el programa que vimos en C. O sea, hace lo mismo que este también, ¿sí? Porque el, el que estaba recién en esta pantalla es el derivado de este, ¿sí? ¿Y por qué hacen lo mismo? Porque
es la misma llamada del sistema y la interfaz de la llamada del sistema es la misma, es única. Entonces no se podría hacer de otro modo. En definitiva, si uno llama al envoltorio, o sea, si usa esta función syscall o si usa el write, se termina haciendo esto, que en definitiva termina haciendo esto y es la única forma de hacerlo. Se podrán ver escritos de maneras diferentes, pero en realidad es lo mismo y hacen lo mismo porque la interfaz de la llamada del sistema es única. Entonces no se podría hacer de otro modo. Notar, creo que ya les dije esto, que acá también está de algún modo especificada la interfaz, ¿no? Sí, esto ya les dije. Y ya que vimos la arquitectura de 32 bits, se me ocurre la pregunta. Si yo cambio syscall aquí por int 0x80, ¿debería funcionar? Podríamos decir que no, porque son distintas arquitecturas. Pero sucede que en x86-64, perdón, x86-64 incluye el set de instrucciones de x86 de 32 bits para proveer compatibilidad binaria hacia atrás, esto es, para que los programas compilados para i386 o digamos 32 bits funcionen directamente en la arquitectura de 64 bits. Esta es una decisión de Intel que, como cada decisión de ingeniería, tiene pros y contras. Entonces, en una PC x86-64 sí va a funcionar int 0x80. Así que lo voy a cambiar y veamos qué pasa. Guardo y compilo y ejecuto y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Porque si bien la instrucción de CPU es válida, entra por otra ISR que espera parámetros de otra manera. Por ejemplo, el número de llamada al sistema es distinto y los demás parámetros se esperan en otros registros, como se puede ver aquí. Bien, es un número diferente de llamada al sistema y los parámetros van en otros registros. También lo pueden ver en la página del manual. Entonces, les dejo para ustedes, como una tarea interesante, hacer que este código ejecute usando int 0x80. Y finalmente, quiero llamarles la atención y dejarles como tarea el análisis de estas tres últimas líneas. Deben averiguar qué son y qué pasa si no se ejecutan. Los comentarios que tienen aquí les van a ayudar. Con lo que hablamos hasta acá, tienen todas las herramientas para investigar por su propia cuenta y les recomiendo que lo tomen así como un desafío para sus propias capacidades. Esto quiere decir no usar herramientas externas como IA y lo podemos discutir en clase si tienen dudas. Sería buenísimo. Por último, en este tema de llamadas al sistema, vamos a hacer un repaso general del mecanismo de llamadas al sistema y les voy a explicar que existe una tabla de llamadas al sistema muy similar al vector de interrupciones, a la IVT o IDT en los procesadores modernos, en estructura y funcionamiento, donde se concentran todos los punteros a las rutinas de las llamadas al sistema, así como en la IDT se concentran los punteros a las ISRs. Para esto, preparé esta hoja de cálculo con un mapa de memoria. ¿Qué es esto que está acá? Que es ficticio. Todas las direcciones de memoria son inventadas y de hecho deberían sumar de a 4 porque son posiciones de 32 bits
pero suman de a uno para simplificar. Esta representación de la RAM, este mapa, tiene sus direcciones y los valores para cada celda. En, en esta sección de la RAM puse la IDT. Esta parte, estos tres puntitos significa que continúa y esta parte también es de la IDT. Entonces, esta sería la sección de la IDT. Y en esta sección puse la tabla de las llamadas al sistema que contienen los punteros a las funciones. Y más abajo el código de las funciones o rutinas de las ISR relevantes nada más para el ejemplo. Tampoco están todas las direcciones de memoria, ¿sí? Muestro algunas zonas contiguas de interés, como el vector de interrupciones y la tabla de llamadas al sistema. Y bueno, ya les dije, donde ven los tres puntos quiere decir que hay saltos, o sea, regiones de memoria que omitimos, que no interesan para el esquema. Y al final está la parte del programa de usuario. Y acá vamos a empezar a seguir el desarrollo. El programa viene ejecutando instrucciones. Esto está en Assembler, por supuesto. Y el programa viene ejecutando aquí las instrucciones desde aquí arriba, desde la 65.300, 65.299, que no están acá. Y vemos que se está preparando para hacer una llamada al sistema. Vemos que está poniendo el 4NAX, o sea, si es un programa de 32 bits de la arquitectura i386, está preparando para hacer write, ¿sí? Entonces va a utilizar el envoltorio de write, o sea, lo que está acá sería, digamos, la función de librería cliente de C, la que se llama write, que va a llamar a syswrite, que al código fuente lo puse aquí, ¿sí? Esta a su vez llama mysyscall3, que está acá agregando el parámetro, el número de llamada al sistema, ¿sí? Que en X86 es 4 y es el 4 que está acá. Entonces, lo que sigue es que mysyscall3 pone ese número en EAX en esta instrucción, que es el primer argumento, y los demás argumentos en los registros correspondientes, ¿sí? Como se ve en las instrucciones que siguen, que eso ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, hasta aquí es la preparación para hacer la llamada al kernel, poner cada parámetro en su lugar según las reglas o especificaciones impuestas por el kernel en la definición de la interfaz. O sea, preparación para pedir al mozo del restaurante lo que queremos. Una vez que está todo listo, se ejecuta int0x80, que sería el equivalente al decirle al mozo lo que queremos. Y todo esto ya lo vimos en el ejemplo anterior. Lo que vamos a ver un poco aquí es lo que pasa después de eso. Ahí se produce esta excepción, que es a propósito. La CPU hace lo suyo, pone en modo kernel, guarda parte o todo el contexto en la pila. Como ya les dije, esto depende de la arquitectura, cuándo se hace. Y luego calcula la dirección de salto, que sería la dirección de comienzo de la IDT, que la dirección de comienzo está en un registro especial de la CPU. En este caso, yo la puse aquí, en 1000. Entonces, a esa dirección de comienzo de la IDT se le suma el código 0x80, que es 128 en decimal. Entonces iría a 1128 y sacaría de ahí el puntero a la ISR, ¿sí? Entonces, en 1128, ¿qué es lo que tiene que estar? Tiene que estar el puntero a la rutina de atención de llamada al sistema. O sea, esta es la tabla de interrupciones.
En el caso este que viene la interrupción 128, la ISR que tiene que atender es la ISR de llamadas al sistema. Entonces, ¿dónde está la ISR de llamada al sistema? Está en la dirección de memoria 9121, eso es lo que dice la tabla esta, la IDT. Entonces, el program counter pasa a 1128, perdón, se lee 1128 y el program counter es lo establece en 9121. Y entonces se va a establecer el program counter en 9121 y comienza la ejecución de la ISR de llamadas al sistema, ¿sí? Ahora veamos brevemente cómo continúa el proceso, que sería como seguir al mozo y ver lo que hace el restaurante para prepararnos el pedido. En realidad ya lo estamos siguiendo al mozo porque ya entró en modo kernel, o sea, ya entramos en la cocina. Si el contexto no se guardó aún, acá sería el momento de guardar el resto del contexto. La, la función de llamada al sistema evalúa el primer parámetro que está en EAX, en i386, que indica el número de llamada al sistema, que en este caso es la llamada al sistema número 4, ¿sí? Y se prepara para consultar en otra tabla la dirección de salto, en la tabla de llamadas al sistema, de la cual ya les hablé. Entonces llega el momento de hacer el salto a esa tabla, de calcular la dirección de destino del salto. Entonces, ¿qué es lo que hace la ISR? Ahora estamos en la ISR de llamadas al sistema y hay que ejecutar la función específica de la llamada al sistema que estamos pidiendo, que es la 4. Entonces, ¿cómo se hace? Consultando una tabla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace un nuevo salto a la dirección de la tabla más el número de llamadas al sistema. Entonces, la dirección de la tabla está, perdón, el principio de la tabla está en la posición, yo la puse en la posición de memoria 2500, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La rutina de ISR de llamadas al sistema va a hacer el cálculo y va a decir, a ver, sumemos 2500 más lo que hay en EAX, que es 4, me va a dar 2504, entonces yo voy a hacer un salto a la dirección de memoria que está en la posición 2504. Entonces, lee 2504 y dice 20501. Entonces, hace un salto a la dirección 20501 y ahí va a ser donde está alojada la función write para ejecutarla. Entonces, una vez que se hace el salto a esa función, a 20501, por ejemplo, ¿qué hay en esta zona de memoria? En esta zona de memoria podría estar en la dirección de memoria anterior el retorno de la llamada al sistema read, que podría ser la llamada al sistema anterior. Y aquí empieza en 20501 las instrucciones de la función llamada al sistema de write, ¿sí? Entonces, en definitiva, termina haciéndose un salto a esta dirección de memoria y se empiezan a ejecutar las instrucciones ya de la función write, de la llamada al sistema write, que no la vimos nosotros. Esta función va a evaluar el resto de los parámetros pasados en los registros acá y va a hacer las verificaciones necesarias, como controlar si hay permiso de escritura en el archivo, dispositivo y varias otras que no entraremos en detalle. Y si todo está bien, hará lo que deba hacer, que en este caso es escribir en un dispositivo, colocará el valor de retorno en el registro EAX, como dice la convención, y finalmente restaurará el contexto del programa de usuario y saldrá de modo kernel y devolverá el control al programa de usuario, posiblemente utilizando la instrucción y red, ¿sí? Acá lo que siguen son, por ejemplo,
código de otras llamadas al sistema. Aquí ya termina write. Write ocupa este sector, digamos. Entonces, el programa que hizo, que generó la excepción en la línea de código 65306, a partir de este momento va a seguir ejecutando en 65307 sus instrucciones, sabiendo que eh, ya se hizo, ya se realizó la llamada al sistema write. Para que quede claro, lo diré de otra forma. Para ejecutar una llamada al sistema en la arquitectura x86 hay que pasar por dos tablas. El 0x80 es para encontrar la ISR, o sea, es para buscar en la tabla de interrupciones la ISR de llamadas al sistema. Eh, que a su vez mira en el registro EAX para buscar el número de llamada al sistema en la tabla de llamadas al sistema y salta recién a la función indicada. Podemos pensar que en este ejemplo hicimos zoom sobre esta diapositiva anterior, entrando un poco en los bloques que componen esta ilustración. En este punto podemos decir que conocemos en muy buen detalle el funcionamiento de las llamadas al sistema, lo que nos permite comenzar a entender el funcionamiento de cualquier sistema operativo moderno. Acá tuvimos una experiencia inmersiva en el mecanismo de llamadas al sistema y documentación del kernel. Espero que hayan percibido cómo los conceptos previos son parte del lenguaje de esta documentación, lo cual los habilitará para seguir investigando y aprendiendo sobre sistemas operativos y software en general cuando sea necesario. Volvamos a la primera diapositiva de la serie para hacer el resumen. Las llamadas al sistema son fundamentales, imprescindibles en un sistema operativo porque son la única manera en que los programas o aplicaciones del sistema o de usuario, es decir, cualquier programa que no sea el sistema operativo, tenga acceso a los recursos de software y hardware de un equipo de computación. Espero que sean capaces de notar que, como contrapartida, el mecanismo de llamadas al sistema tiene un considerable overhead, tanto que si fuera solo por desempeño, tal vez no convendría tener instalado un sistema operativo. Pero el sistema operativo provee abstracciones y servicios a través de sus llamadas al sistema que facilitan la utilización de la computadora, el desarrollo y distribución de software y también de hardware, entre otros beneficios, que justifican su presencia, es decir, que en la mayoría de los usos las ventajas de tener un sistema operativo superan el overhead asociado. Y por otro lado, el sistema operativo implementa muchas optimizaciones que todavía no vimos, por medio de las cuales, si bien no se puede eliminar el overhead, se reduce significativamente, como BDSO que veremos a continuación. La aparición de los objetos compartidos dinámicos virtuales, o BDCO por sus siglas en inglés, se debe a que se encontró que algunas llamadas al sistema se hacían muy frecuentemente y no necesitaban realmente modo kernel y el overhead asociado con este cambio de modo, como por ejemplo pedir la hora del sistema. Sin entrar en detalles, les quiero comentar que a estas funciones, a estas llamadas al sistema, se las sacó del esquema de llamadas al sistema para pasar a otro esquema de librería compartida, en el cual cualquier programa que incluya la interfaz las puede invocar sin necesidad que intervenga el kernel, reduciendo sustancialmente el overhead. Podríamos decir que es como migrar la funcionalidad de la llamada al sistema a la librería cliente, sin llegar a pasar a modo kernel, es decir, el kernel ya no interviene en los BDCO. Para tener claridad en los conceptos, debo decirles que si el kernel no interviene, entonces ya no hay ni llamada al sistema ni librería cliente, porque las librerías clientes son clientes de algo y ese algo
que era el kernel en el caso de las llamadas al sistema, ya no interviene acá en los BDCO. Entonces, en vez de librerías cliente, son meras librerías compartidas, aunque sigan siendo provistas por los desarrolladores del kernel. Una ventaja del uso de wrappers es que, por ejemplo, si de pronto la llamada al sistema write pasara a ser BDCO en un kernel futuro, los programas que usan la función wrapper podrían seguir funcionando en ese kernel si se mantiene la interfaz del wrapper. En cambio, los que hacen la llamada al sistema de manera directa en Assembler deberían cambiar el código fuente y recompilarse. Si quieren saber un poco más, pueden consultar man BDCO. Esto nos sirve para cerrar este tema de las llamadas al sistema que vimos en suficiente profundidad como para tener un concepto sólido que sirva para el resto de la materia. Les dejo como tareas analizar y justificar ventajas y desventajas y buscar dos ejemplos de BDCO, diferentes al que yo ya di. También evaluar qué podría pasar con los programas que llaman a una función BDCO si en un kernel futuro la función pasase a ser llamada al sistema.